estar qué maravilloso estar esta mañana reunidos con la gente de Unión Bíblica. Es una familia maravillosa que llevamos a cabo este ministerio de Dios en las diferentes áreas en que se lleva a cabo el ministerio y gracias a Dios porque cada día podemos sentir esa unidad, ese amor, esa pasión por el trabajo que se hace. Estoy agradecido con Dios. Ayer estuve cumpliendo 54 años y fue un día maravilloso con muchas muestras de amor, de cariño, de afecto y gracias a Dios por ello. Y ahora siento pues un gran honor dirigirme a ustedes y compartir esta pequeña palabra. Queremos leer la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 6. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 6. La triste historia en el final o en gran parte de la vida de Salomón, que tiene para nosotros una lección esta mañana. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 6 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David, su padre. Esta lectura, como dije, nos cuenta algo trágico, algo doloroso, algo negativo en la vida de uno de los hombres más brillantes, o quizás el más brillante de los hombres, de los gobernantes de Israel, pero también eh, el hombre más sabio, más rico del mundo, etcétera. Pero cómo pasó de una situación maravillosa a una situación triste, lamentable. Y yo le titulo a esta reflexión de la gloria a la miseria. La historia humana está llena de este tipo de cosas. Conocemos de tantas personas que han estado en niveles maravillosos, económicos, intelectuales, de toda índole y que luego han descendido a lo más bajo. Y eso pues debe ser aleccionador para nosotros. En el caso de Salomón, al cual Dios había prometido eh, grandes cosas y que Dios las cumplió, por supuesto. Pero cómo podemos ver en la vida de Salomón algo que se puede reflejar en, en la vida de los actuales cristianos y que tenemos que tener cuidado. Por lo tanto, al reflexionar sobre eso, lleva el propósito de que nos recordemos a nosotros mismos que el hecho de tener una posición dada por Dios, dones especiales dados por Dios, eso no garantiza que, que va a ser automática nuestra relación con Dios, que va a ser victoriosa siempre, sin nuestro esfuerzo, sin nuestra participación. Entonces, que entendamos el peligro en que estamos, porque Dios nos ha dotado de grandes privilegios y cómo debemos de guardar nuestras vidas para que se lleven a cabo los propósitos de Dios. Miremos entonces esta pequeña reflexión. Ah, fíjese que Salomón es un hombre con gloria, pero la Biblia dice que todos hemos tenido gloria. Dios imparte su gloria al hombre, pero Dios la imparte con un propósito. El salmista se pregunta en el Salmo 8:5 y dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites. Y luego responde el salmista y dice, le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Mire qué interesante. Dios pone gloria en el ser humano. Y entonces, pero esa gloria es con un propósito. No es solo para que el hombre la exhiba para su bienestar, para su conveniencia,
sino para que cumpla un propósito de Dios. En el caso de Adán sabemos por qué Dios puso su gloria. Y desde ahí, por qué Satanás odió al ser humano y trató de arruinar todo el plan de Dios, que por supuesto no lo va a lograr. Entonces, Dios imparte su gloria en el hombre y lo imparte con un propósito. Salomón quizás es el hombre con más gloria conocido en la historia. La palabra de Dios nos relata con detalles la gloria, la grandeza de este hombre. Dice que Salomón tenía escudos de oro, que en sus 40 años de mandato solo fueron para exhibirlos en la casa del bosque, allá Primera de Reyes 10:17. Dice que ahí estaban los 3,000 escudos batidos de oro puro que tenía Salomón para exhibición. Pero también dice que era riquísimo en oro. En el capítulo 10 de Primera de Reyes y versículo 14 nos dice la exageración de las posesiones financieras de Salomón. El oro en peso, como en talentos, la exageración que él tenía. Pero también tenía el trono más lindo y más hermoso del mundo, que mandó a hacer de obra primorosa, de obra excelente. Pero también tenía dice que toda su vajilla era de oro. Los platos, los cubiertos, los cuchillos, las cucharas, etcétera. Eso lo dice ahí en 1 Reyes 10:21. Pero también dice que tenía la mejor flota de barcos del mundo que comerciaban cada 3 años a diferentes partes del mundo para traer cosas exóticas, cosas extrañas, cosas valiosísimas de todas partes del mundo. Pero era el hombre más sabio del mundo, con la fama de ser el hombre más sabio. Llegaron personajes importantes para probar la sabiduría de Salomón y salieron totalmente admirados. Pero también dice Segunda de Crónicas 7:5 que cuando Salomón edificó el templo hizo uno de los sacrificios más extravagantes. Segunda de Crónicas 7:5 dice que sacrificó 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Qué extravagancia, qué exageración, qué riqueza. Entonces, vemos la gloria que Dios le dio a Salomón. Pero el propósito divino al dar esa gloria era para que ellos reflejaran a Dios al mundo. Así como Dios le dio a Israel la gloria para hacerlo el sacerdote del mundo, para hacerlo el representante de Dios. Entonces también Dios le da gloria a Salomón, para que de esa manera Salomón sirva a Dios, para que Salomón sea el movilizador del pueblo de Dios para ser misionero en todo el mundo. Pero Salomón no entendió. El malentendido de Salomón pueden ser los malos entendidos de nosotros hoy en día también. Él no vio el propósito de Dios. Salomón solo, quizás al inicio sí lo entendió, pero más tarde se fue diluyendo su ministerio, su reinado, al grado tal que Salomón dejó de ver la gloria de Dios y empezó a ver su propia gloria. Él vio su gloria. Qué importante que tenemos que mantener nosotros ese espíritu de Juan el Bautista, el cual dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pero Salomón fue mareado por el poder. Salomón cayó en la trampa de los aplausos, de los reconocimientos, de la fama, y llegó a ver solo su gloria, al grado tal que tuvo el harén de mujeres más grande que haya tenido un gobernante. Todos los gobernantes tenían exceso, pero Salomón les excedió a todos, al grado tal que dice la Biblia que tuvo 300 mujeres reinas, 700 concubinas, o viceversa, al grado tal que sumó 1,000 mujeres, como para mostrar su exhibicionismo aún en estos asuntos. Entonces, este fue el malentendido de Salomón. ¿Cómo es que pasa Salomón de la gloria a la miseria? Sería la otra pregunta. Interesante. Como un cristiano que está en la cúspide, que está
en las alturas puede luego estar en lo más bajo, estar en lo vil. El apóstol Pablo dijo, el que está firme, mire que no caiga. Quiere decir, manténgase vigilante. Dese cuenta que su debilidad lo puede llevar a lo más bajo si lo descuida, como pasó con Salomón. ¿Cómo se pasa de la gloria a la miseria? Pues Salomón lo hizo transitando el camino equivocado. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Los caminos que comenzó Salomón fueron caminos equivocados, de placeres, de excesos y, por supuesto, de olvidarse de Dios. Qué tremendo que cuando nosotros queremos ir a un lugar, miramos bien. Cuando nos trasladamos en bus de un lugar a otro, nos aseguramos del letrero que tiene al frente, que determina la ruta que lleve ese autobús. Pero qué tremendo una persona que no sabe leer y se trepa en un bus que dice que va para Tegucigalpa y él está pensando que va para San Pedro Sula. Qué tremendo subirse en el bus que lleva la ruta equivocada. Pues Salomón, siendo el hombre más sabio, más entendido, más inteligente, llegó a actuar como el más tonto y tomó la ruta equivocada, transitó la ruta equivocada. Y esos caminos que le parecían bonitos, al final fueron caminos de muerte. Salomón, con su sabiduría, con su astucia, él pretendió engañar al engañador. Y eso pasó con otros, como Judas, que Judas pensó, yo hago mi negocio del siglo, vendo al maestro, el maestro se libera de los enemigos, no muere, yo quedo con la plata en mi bolsa, algo así quizás pensó Judas. Pero cuando dice que vio que Jesús no se defendía, él se dio cuenta que Jesús estaba aceptando el sacrificio. Porque Judas quizás pensó engañar al engañador. Sansón pensó que podía jugar con lo peligroso y que Dalila y ninguna mujer le iban a sacar los secretos del corazón. Es peligroso creer que somos más astutos que el enemigo y él nos puede enredar con su astucia si nos descuidamos. Pero ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Él desobedeció abiertamente la palabra de Dios. Por eso pasó de la gloria a la miseria. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 17 estaban claros los términos para el matrimonio, no solo de los gobernantes, sino de todo israelita, de todo hebreo, de todo miembro del cuerpo de Israel. Y Salomón no le importó. Adquirió múltiples matrimonios que no solo lo enlazaban legalmente, sino eh, religiosamente también. Y que eran pactos, aquellos matrimonios también eran pactos con las naciones con las que él tenía relaciones y que implicaban seguir el camino de las naciones. Pero también el Señor había dicho que no, los reyes de Israel, los gobernantes no debían adquirir caballos, porque el caballo era el símbolo de la guerra. Los países que tenían caballos y que tenían carros se creían con el armamento más poderoso de su tiempo. Y el Señor no quería que ellos confiaran en ese armamento, sino que confiaran en él. Por lo tanto, el Señor prohíbe también ahí mismo en el capítulo 17 de Deuteronomio que los gobernantes no debían adquirir caballos. Y es interesante que Jesús, cuando entra aquel día en Jerusalén, no entró en un caballo, no entró en una mula, que era la que preferían los gobernantes. Él entró en un burrito, humildemente. Pero Salomón excedió y adquirió caballos a gran costo, a grandes precios, desde Egipto, y llenó sus caballerizas, y tenía muchos jinetes, y tenía todo un arsenal que nunca lo utilizó porque en su reinado hubo paz, como Dios lo había prometido. Muy bien, pero la transgresión más grande de Salomón está sobre la idolatría. Dios había prohibido que se adoraran otros dioses y Salomón lo hizo de manera pública, desvergonzada. Fue y se inclinó a los dioses. Dice que las mujeres inclinaron su corazón. Eh,
su deseo por complacer a las tantas esposas que tenía, lo llevaron al final a comprometerse con la idolatría, con el paganismo. Entonces, eh, Salomón, me imagino, no lo detalla la Biblia, pero debe haber caído de manera gradual. No es que un día estaba fiel y en las siguientes 24 horas se dio la caída abrupta. No, tampoco los cristianos caemos así. La caída de alguien que teme a Dios viene de manera gradual. Comienza con un simple descuido. Luego le damos lugar a malos pensamientos. Acariciamos los pensamientos negativos. Y luego se va cediendo poco a poco. Como dice Santiago, que el pecado es concebido y luego da a luz la muerte. Está hablando de un proceso, de algo gradual. No caemos de un solo. Entonces, hay un momento en que el proceso se puede parar, el proceso negativo, el proceso de la pendiente que nos lleva al precipicio. Pero hay un momento en que se llega tan hondo que es difícil a revertir ese proceso. Salomón cayó de manera gradual. Un compromisito hoy, otra fiestecita mañana, hacer un templo para un Dios aquí, estar en otro altar mañana, hasta que llegó a lo indecible y llegó a lo triste y lamentable. Qué tremendo. Entonces, ¿qué es la miseria? La miseria es la consecuencia de la desobediencia. Ahora Salomón está como un miserable, adorando dioses, el hombre más sabio del mundo, actuando como el hombre más necio, más insensato. ¿Por qué? Porque la gloria que Dios le había dado era una gloria condicionada. En Primero Reyes 9, 4 y 5 el Señor le dijo, sí obedecía, sí se mantenía como David su padre. Entonces el Señor prometió algo, pero pedía una condición. La salvación es incondicional, solo es por gracia. Pero hay cosas en el reino de Dios que Dios nos pide a nosotros su fidelidad. Alguien dijo que lo único gratis es la salvación y es lo más grandioso, por supuesto. Pero el hecho de mantenernos ejerciendo un don, ejerciendo un ministerio, Dios espera nuestro compromiso de fidelidad con Él. Mire, esa fue una gloria condicionada. Muchos no hemos entendido esto. Por eso la palabra pacto, la palabra testamento quiere decir un compromiso de ambas partes. Y en este caso Dios espera, Dios cumple su compromiso de manera inalterable, pero Él espera que nosotros también nos comprometamos y cumplamos lo que prometemos a Él. ¿Qué pasó con Salomón? Perdió su gloria. El final de su reinado fue difícil, iba de un problema a otro, sus siervos se le sublevaron, su colaborador más cercano se volvió su enemigo político, las traiciones, y a partir de ahí se dividió el pueblo de Israel hasta que llegó a extinguirse casi por completo en la historia mundial. Qué tremendo lo que pasó. Perdió la gloria que Dios le había dado. Perdió la gloria que era para llevar a cabo la misión de Dios. Pero también, como resultado, hubo una nación sin gloria. Qué tremendo lo que pasó con Israel. Fue la vergüenza entre las naciones por largos años, por siglos. Y hasta el día de hoy tenemos a un Israel aún levantándose, a un Israel que todavía no cumple todo el potencial con que el cual Dios lo ha levantado. Mire qué tremendo. Es que el pecado, además de afectarnos a nosotros, siempre afectará a otros. En el caso de un creyente común, aún que crea que no tiene ninguna influencia, estará llevándose a su familia, estaría llevando a sus vecinos de encuentro. Y en el caso de un líder, los resultados son desastrosos, son mayúsculos y podemos ya arrastrar a mucha gente en las consecuencias también de nuestro pecado. Por eso debemos de alegrarnos por los privilegios que Dios nos da, pero al mismo tiempo temblar
por la responsabilidad que está en nuestras manos. ¿Qué hacer para no pasar de la gloria a la miseria? Hay que guardar la palabra de Dios. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que recordar todos los días que es su gloria, no la mía. Que solo estamos reflejando la luz de Dios, que no producimos la luz, que no somos por nosotros mismos la luz, que Dios nos ha dado algo para brillar, nos ha dado gloria, pero esa gloria también es condicionada a que nos comprometamos, a que seamos fieles a Él. Pero también recordar que así como Dios da la gloria, también la puede quitar. Dios no está obligado a seguirnos usando, al menos de que nosotros mantengamos nuestra lealtad, nuestro compromiso, nuestro amor a Él. En vez de ir de la gloria a la miseria, la Biblia dice que podemos ir de gloria en gloria. Segunda Corintios 3:18 dice que vemos como en un espejo la gloria de Dios, en el cual somos transformados de gloria en gloria. Entonces, Dios quiere llevarnos de gloria a más gloria. Nuestra carne, el enemigo, el mundo nos quiere llevar de la gloria a la miseria. En Salomón, esta fue una triste realidad. Nosotros podemos evitarlo. Y aunque tengamos altos y bajos, podemos evitar esas caídas estrepitosas, esas caídas vergonzosas que nos pueden postrar para siempre como un mal testimonio, como una vergüenza para el evangelio. Esta palabra pues es una palabra de advertencia. Recordemos, Dios ha puesto gloria en todos sus hijos, en unos más, en otros menos. Pero esa gloria tiene un propósito, que llevemos a cabo el plan de Dios en esta tierra. Entonces, Él quiere que nos mantengamos cerca de Él. Él nos ha dado las herramientas y los medios para que lo podamos hacer. Que Dios nos bendiga esta mañana.